Yo creo que en la semana política, esta semana tiene 3 eventos que por lo menos son muy llamativos, muy relevantes. Inicia la semana política con unas encuestas de cifra en las cuales por primera vez hay una holgada diferencia a favor de la oposición respecto del Frente Amplio. Es decir, por primera vez la oposición supera en más de un 5% a la intención de voto del Frente Amplio si las elecciones hubieran sido el domingo pasado. Aparte, una empresa que siempre es tomada como referencia para este tipo de cosas, incluso es conocido que tiene un contrato con algún sector del Frente Amplio. Sí, pero más allá de yo creo que es una empresa seria en general, aunque a veces podamos creer o no creer en la veracidad o en la precisión de las encuestas, o porque pensamos o sentimos que la situación es diferente, así como hemos visto durante meses pasados, sin hacer ningún comentario, que existía una paridad que en algunos de nosotros por lo menos nos parecía que era imposible que se estuviera dando, que persistiera, vamos a decir, esa paridad entre el Frente Amplio y todo el conjunto de la oposición. Ahora parece romperse esa situación y marcarse una tendencia diferente hacia las elecciones de octubre, ¿no, verdad? Entonces yo creo que ese es un hecho muy importante. En esas encuestas, además, cuando uno empieza a comparar candidato a candidato, los candidatos del Partido Nacional, ninguno supera ostensiblemente al candidato del Partido Colorado, el doctor Bordaberry. Por lo tanto, yo creo que estamos enfrentados a una elección, ahora a la interna el 1 de junio y después a la elección nacional, donde todo puede pasar. Es decir, realmente, además, si uno mira después el resto de las cosas que han venido pasando en la semana, creo que si la encuesta se hubiera hecho la semana, si la encuesta se hiciera la semana que viene, las tendencias se profundizarían. El segundo hecho, de mi punto de vista, de extremada importancia y gravedad, es el procesamiento, ni más ni menos, del exministro de Economía, el economista Fernando Lorenzo, y del presidente del Banco de la República, que anoche recién acaba de renunciar, ¿no, verdad? Es decir, en una actitud realmente inexplicable, un señor que ha esgrimido hasta el último momento una ansiedad de quedarse atornillado en un cargo y una soberbia extraordinaria, ¿no, verdad? Porque digo, si bien el delito del cual se les acusa, que es un delito de abuso de autoridad, está basado precisamente en creerse por encima de la ley y de la Constitución, realmente lo que demuestra la actitud del señor Caloia es un inexplicable problema psicológico ya a esta altura, ¿no, verdad? Y es llamativo que el Frente Amplio no haya exigido de otra forma la renuncia de Caloia al Banco de la República. Es decir, finalmente, por el imperio de la ley, el señor Caloia se tuvo que ir, y se tuvo que ir por la puerta del fondo del Banco de la República, desgraciadamente, porque son cosas que no deberían pasar. Hay cosas que hasta se pueden, es decir, notoriamente lo que han cometido, me parece a mí, es una falta muy grave. No se puede otorgar un aval, porque sí, porque en definitiva un aval es un préstamo que le da el Banco de la República a un buen señor que no cumple con las especificaciones y con los requisitos que tiene que tener cualquiera para pedir ese crédito al Banco de la República, y por lo tanto realmente es una cuestión grave que erosiona aún más la situación particular del astorismo, de los sectores moderados del Frente Amplio en el Frente Amplio. Por lo tanto, eso también es un elemento político, para mi modo de ver, de gran importancia. ¿Por qué? Porque en realidad, desde mi punto de vista, el sector del senador Astori ha sido, por un lado, visto como una especie de garantía de moderación en el Frente Amplio. Pero por el otro lado, y desde mi punto de vista, ha sido el gran culpable de la prisión de los moderados, en la cárcel de los
de los conceptos de los radicales, vamos a decir. ¿Por qué? Porque el Frente Amplio ha tomado una serie de actitudes y una serie de cosas relacionadas con una posición muy radical, se ha acercado muy fuertemente a Venezuela, a Cuba, etcétera, y yo creo que los votantes del señor Astori son votantes más de centro, mucho más parecidos a nosotros, mucho más parecidos a una concepción republicana, y una concepción republicana muy fuerte. Y creo que el senador Astori los dejó de alguna forma presos dentro de las mazmorras de los radicales, vamos a decir, y en un Frente Amplio que en aras de la unidad ha ido cediendo siempre a favor de los más radicales, a favor del Partido Comunista, a favor del MPP, y en realidad creo que le han pagado muy mal también al senador Astori, y realmente al senador Astori le ha faltado convicción republicana para imponer sus visiones muchas veces, y ha terminado votando cosas que son notoriamente reñidas con ese espíritu republicano, con ese espíritu democrático y con el espíritu de la ley. Y eso me parece que se lo está cobrando la gente empieza a erosionar el poder, el valor de ese espacio, y yo creo que es de ese espacio desde donde crece, en alguna medida, las opciones de la oposición. Es decir, creo que lo que está pasando como segundo gran elemento es que estas cuestiones relacionadas con los problemas de Pluna, etcétera, que en realidad por ahí tienen más que ver con una orden del presidente Mujica, que es el cabecilla de los radicales, y que perjudicó notoriamente por una acción incorrecta de Caloya y de Lorenzo, perjudica muy notoriamente a ese grupo. Pero me parece que favorece a la democracia uruguaya, porque de alguna forma esa prisión en la cual estaban muchos de los republicanos frentistas a nosotros, o de los votantes eventuales del Frente Amplio, es decir, los ha desencantado mucho, y esa pérdida de peso del grupo Astori es en realidad la pérdida de gente moderada y republicana que va perdiendo el frente por entender la gente, la ciudadanía, que ese no es el camino y que no hay una visión de país que nos lleve adelante en esas circunstancias. Yo creo que, por último, el tercer evento que es esencial en el análisis de la semana política es la pésima actuación del presidente de la República en relación a la situación del fútbol. Primero y fundamentalmente, porque al retirar la policía de las tribunas está haciendo una omisión muy flagrante, muy fuerte de los deberes del Estado. Es como si en una epidemia a los médicos los sacamos de los hospitales. En realidad lo que está sufriendo la sociedad uruguaya es una epidemia de violencia. Y es una epidemia de violencia en manos de un conjunto de inadaptados que atacan a lo que sea y como sea. Y el coto a esa violencia lo tiene que poner la policía, que es la autoridad. Así como el coto a la enfermedad lo tienen que poner los médicos en los hospitales. Y entonces esto es a la violencia como lo que sería una ausencia de médicos, como que si viene una epidemia y Mujica saca a los médicos de los hospitales. Yo creo que es un error gravísimo, es una omisión flagrante del Estado y me parece que no se debe admitir. Pero a su vez se empeora la cuestión cuando empezamos con las relaciones de las autoridades del fútbol con el gobierno, y cuando esto flagrantemente termina apareciendo una especie de martingala para derrocar al único bastión que existía al único obstáculo que existía en el poder absoluto de Casal en el fútbol uruguayo. Yo creo que cuando la política se junta con los negocios se empieza a complicar la situación de las democracias. Y si hay algo que el Frente Amplio muchas veces denunció y en una forma muy, muy flagrante, son los negociados relacionados con la política. Y yo también los denuncié, y yo también estoy en contra.
Pero estoy en contra, ya sea que sean del Frente Amplio, del Partido Colorado, del Partido Nacional o de quien sean. Y en este caso me parece que pato celeste por medio, a cada paso que da el presidente Mujica, comete errores flagrantes, muy graves. Y entonces, y cuando esos errores se cometen en forma sistemática, a mí me parece que dejan de ser errores para hacer quizás una política de favoritismos con una serie de personas que me parece a mí que no corresponde bajo ningún concepto. Y eso pega en la política, porque la gente entiende una parte de las cosas, que es lo esencial, eso que según el Principito es invisible a los ojos, y no entiende otras cosas que son muy visibles y muy flagrantes. ¿Por qué el presidente Mujica elabora, él o le elaboran y él entra en el juego un tablado del cual se cae la dignidad del fútbol uruguayo? Y me parece que eso capaz que no tiene la culpa Casal, por lo mismo que no tiene la culpa López Mena en el asunto de la otorgación del aval. Los funcionarios públicos y los gobernantes en general debemos velar por el cumplimiento de las leyes y velar porque las cosas sean ecuánimes y velar por la justicia. Los demás, o sea, los privados pueden pretender cualquier cosa, pueden querer hacer lo que quieran, pero tienen un coto: el ejercicio real de la soberanía de un país y de la Constitución y de la ley de ese país. Cuando los gobernantes del país otorgan favoritismos sin razón a algunos de los ciudadanos o a algunos de los empresarios que operan en ese país, los culpables no son los empresarios, son los gobernantes. Me parece que eso hace que nosotros enfaticemos mucho nuestro trabajo político de aquí en más. Yo habitualmente en este espacio hago más bien un análisis, pero ese análisis hoy lo voy a transformar en una arenga que todos y cada uno de los ciudadanos, el 1 de junio, que son las internas, y después en las elecciones nacionales en octubre, vote con conciencia. No les estoy pidiendo que me voten a mí, o que voten a fulano, o que voten a mengano. Yo creo que la salvación de una nación y una república y una forma de convivencia en la que todos podamos participar y podamos participar equilibradamente depende de instituciones políticas fuertes, instituciones jurídicas muy fuertes, y depende también de instituciones económicas que sean inclusivas. No se le puede dar el poder todo a nadie, hay que repartirlo en todos los casos. Y en eso creo que cada uno, si todos y cada uno votamos a conciencia, pensamos bien lo que hacemos, nos dedicamos algunas horas de nuestro tiempo a meditar a quién queremos en el Parlamento, a quién queremos que defienda nuestros intereses, me parece que vamos a construir un país mejor. Y ese es el mensaje que yo desde aquí quiero dar. Están pasando muchas cosas que no debieran pasar en el Uruguay. Algunas de estas son de coyuntura, como las que he planteado hoy, pero denotan un deterioro muy grande de la institucionalidad. Pero otras que están pasando, que las hemos hablado muchas veces en este mismo espacio, son muy profundas: el deterioro de nuestra educación, el deterioro de nuestra calidad de trabajo, el deterioro de la cultura de trabajo de la República Oriental del Uruguay. No permitamos que se nos vaya en la bajada lo que tanto nos costó recuperar y tener y mantener en el repecho. Muchas gracias. Martín, espectacular, como siempre. Te esperamos el próximo sábado, pero antes queremos recordarle a la gente las vías de comunicación que tiene contigo, que son a través de Facebook, Martín Aguirre Zavala, también a través de Facebook, Vamos Ahora, en la web www.vamosahora1011 y a través de Twitter, @AguirreZabala61. También quiero aprovechar, Martín, hemos recibido varios mensajes, particularmente
uno que te saluda y te felicita por la incorporación de Freddy López en la ciudad de Las Piedras, que va a ser tu candidato a diputado por el departamento de Canelones. Inclusive están saludando gente de otras colectividades políticas, hablando de ese importante incorporación que va de acuerdo a lo que tú mencionabas. Sí, el doctor López es un médico de larga trayectoria y es un excelente candidato. Nosotros consideramos que Canelones necesita otra fuerza ballista, necesita una fuerza que recupere de alguna manera la esperanza de ese departamento, con gente que tiene de alguna manera, como nosotros, una conducta de servicio y de trabajo de muchos años en el departamento, y tanto Freddy López como Natalio Helber, que va a ser nuestro candidato a intendente por el departamento, son gente muy vinculada, muy del cerno de ese Canelones, que es como una representación del Uruguay en más pequeño, pero que tiene grandes cosas para darle al conjunto del país. Bueno, muchas gracias, Martín. Te esperamos el sábado que viene y amigos, hasta entonces. Hasta luego.